Mi cuñada dijo que no era lo suficientemente hermosa para ser dama de honor. Y eso fue solo el comienzo. Siempre pensé que conocían a mi hermano mejor que nadie. Aarón era lógico hasta el extremo, el tipo de persona que podía desmontar un argumento en segundos y reconstruirlo pieza por pieza con precisión quirúrgica. Pero el amor no es lógico. El amor, cuando se mezcla con inseguridades y con alguien que sabe exactamente dónde presionar, puede convertir al hombre más brillante en alguien que no reconoce las señales más evidentes. Cuando Heather entró en su vida, yo estaba feliz por él. Después de todo lo que habíamos pasado, la muerte de nuestra madre, el abandono de nuestro padre, la ruptura con la familia extendida cuando salí del closet, verlo enamorado me daba esperanza. Me gustaba pensar que finalmente tendría algo estable, algo suyo. Al principio, Heather parecía simplemente intensa. Opinaba de todo, tenía una seguridad exagerada que rayaba en arrogancia, pero también sabía ser encantadora cuando quería. Lo que no entendí en ese momento fue que esa versión encantadora era selectiva, estratégica. Cuando se comprometieron, todo cambió de ritmo. La boda se convirtió en el centro del universo. Cada conversación, cada salida, cada mensaje terminaba girando en torno a la boda. Yo acepté ser dama de honor porque pensé que eso significaba estar cerca de él en un momento importante. No imaginé que significaría convertirme en un recurso. Heather empezó a ocupar mi tiempo de una manera casi imperceptible. Llamadas a medianoche para discutir centros de mesa, mensajes a primera hora sobre tonos de marfil, almuerzos rápidos que terminaban en reuniones de planificación de 4 horas. Poco a poco dejé de tener conversaciones normales con Aarón. Si él me llamaba y Heather estaba cerca, ella tomaba el teléfono. Ya que estás, podemos hablar del fotógrafo, decía. No me di cuenta de que estaba siendo desplazada hasta que ya me sentía ajena en mi propia relación con mi hermano. Luego vino el dinero. No fue una gran suma de golpe, fueron pequeñas cantidades constantes, un anticipo aquí, una diferencia de vestido allá, una reserva para la despedida de soltera. Heather elegía siempre la opción más cara, pero lo hacía con una sonrisa como si fuera natural, como si fuera obvio que yo debía cubrirlo. Cuando me llamó la atención en el chat grupal por no contribuir, sentí una mezcla de humillación y confusión. Yo había estado pagando más que varias de las otras chicas, pero nunca lo mencioné. Siempre me enseñaron que el dinero no se usa para ganar discusiones. Lo que más me dolió no fue el dinero, fue que ella sabía que yo no iba a defenderme públicamente. Sabía que preferiría quedar como la desinteresada antes que generar conflicto. El comentario sobre mi cabello fue el primer golpe directo. No fue solo decir que era llamativo, fue la insinuación de que era vulgar, de mal gusto. Yo había tardado años en reconciliarme con mi cuerpo y mi imagen. En mis 20 me obsesioné con ser más delgada, más alta, más perfecta. Quería pasarela, quería campañas, quería ese ideal imposible. Saltaba comidas, me castigaba frente al espejo. Heather sabía eso, y aún así me pidió que bajara de peso, que volviera a mi cabello natural, que usara faja. Lo dijo con suavidad, casi como si me estuviera haciendo un favor. «Quiero que brilles», me dijo, pero lo que en realidad significaba era «quiero que te reduzcas». Recuerdo haber salido de mi propia cocina esa noche con una botella de vino en la mano, fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que no me había atravesado como una daga, porque si aceptaba que me había herido, entonces tendría que aceptar que la persona que iba a casarse con mi hermano no era quien decía ser. Y eso daba miedo, porque perder a una amiga es triste, pero perder a tu hermano es devastador. Cuando finalmente le conté a Aarón fue porque alguien más notó mi tristeza antes que yo. Sofía le dijo que algo no estaba bien y él vino a mi casa, me preguntó si estaba bien y yo me quebré. Contarle fue como arrancar una costra. Mientras revisaba los gastos en mi teléfono, vi su expresión cambiar. No gritó, no explotó, se volvió frío, metódico, tomó capturas de pantalla, se envió pruebas, calculó cifras, me escribió un cheque. Eso me rompió más que todo lo anterior, porque no era solo el dinero, era el hecho de que yo había estado soportando todo en silencio para no complicarle la vida. Y él estaba devastado de que no hubiera confiado en él. Cuando enfrentó a Heather, yo no estuve ahí, pero escuché la grabación después. Escucharla mentir con tanta facilidad fue como ver a alguien desmontar la realidad pieza por pieza. Me convirtió en la problemática, en la manipuladora, en la diva exigente que quería vestidos más caros y despedidas extravagantes. Aarón intentó darle la oportunidad de decir la verdad. Ella eligió mentir y luego eligió algo peor, la mentira del embarazo. Decir que estaba embarazada fue cruel, pero insinuar que tal vez habían tenido relaciones mientras él estaba tan borracho que no lo recordaba fue monstruoso. Fue sembrar una duda venenosa, no solo sobre su memoria, sino sobre su carácter.
Verlo cuestionarse si algo así pudo haber pasado fue una de las cosas más difíciles que he presenciado. Después se supo que no estaba embarazada, luego se supo que había estado embarazada antes, luego que había abortado. Cada nueva pieza era más turbia que la anterior. La boda se canceló. En teoría, eso debía ser el final. Pero fue el principio, porque cuando alguien pierde el control sobre la narrativa, busca otra forma de recuperarlo. Heather no aceptó la ruptura, no aceptó la exposición, no aceptó perder. Kim apareció en mi trabajo haciéndose pasar por familia, me abrazó, me pidió que convenciera a mi hermano de hablar con Heather, me reí en su cara. Fue cruel, lo sé, pero en ese momento sentí que el mundo se había vuelto absurdo. Luego tomó el ladrillo. Recuerdo el sonido antes que el dolor, el impacto seco, después nada. Desperté en con una ambulancia con una conmoción cerebral. Ann, mi novio, dulce y paciente Han, estaba a mi lado. La policía se llevó a Kim. Pensé que eso era lo peor. Me equivoqué. Las cámaras en mi casa fueron el siguiente nivel. Encontrar dispositivos escondidos en cargadores falsos fue una violación invisible. Mi casa era mi refugio. Caminaba en pijama, bailaba sola, hablaba por teléfono, me sentía segura. Pensar que alguien pudo haber estado mirando, no tengo palabras para describir esa sensación. Y en medio de todo eso, mi hermano se desmoronó. Una noche lo encontré completamente borracho, llorando como un niño, diciendo que había fallado, que no me había protegido, que era un fracaso. Ahí fue cuando nació algo oscuro en mí. No fue tristeza, fue rabia, no por mí, por él. Porque él era el más fuerte de los dos, el que siempre sabía qué hacer, y verla destruirlo desde dentro fue insoportable. En contraste, Letty le propuso matrimonio a Sofía, con marionetas, con una búsqueda del tesoro, con un sí entre lágrimas. Fue hermoso, fue limpio, fue real. Esa noche entendí que el amor verdadero no necesita controlar, ni aislar, ni humillar. El amor verdadero no instala cámaras, no fabrica embarazos, no convierte a la familia en enemigos. El amor verdadero no te pide que te hagas más pequeña. Después del golpe en mi oficina, algo cambió en mí. No fue solo la conmoción cerebral, no fue solo el miedo, fue la sensación de que la realidad se había desplazado unos centímetros fuera de su eje, como si el mundo siguiera girando, pero ya no estuviera alineado conmigo. Volver a casa después del hospital no fue un alivio, fue inquietante. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. Caminaba por mi cocina preguntándome cuánto tiempo llevaban esas cámaras allí, cuántas conversaciones privadas habían sido grabadas, cuántas veces me habían observado sin que yo lo supiera. Ann encontró los dispositivos casi por accidente. Si no se hubiera ido la luz ese día, quizá nunca los habríamos visto. Eso me perseguía. La policía entraba y salía, tomaban fotos, revisaban enchufes, analizaban huellas. Yo estaba sentada en mi propia sala como si fuera una visitante. Mi casa dejó de sentirse mía. Dormir se volvió difícil. Cada ruido parecía una intrusión, cada sombra, una amenaza. Me aferraba a quien estuviera cerca como si mi cuerpo hubiera decidido que estar sola era peligroso. Sara fue quien sostuvo todo cuando yo ya no podía. Me llevó a su apartamento sin hacer preguntas. Activó su sistema de seguridad. Puso sábanas limpias en la cama. Hizo café por la mañana. Me obligó a caminar con su perra cuando yo solo quería quedarme bajo las mantas. No me presionó para hablar, solo estaba ahí. Aarón, en cambio, estaba cambiando de otra forma. Él no se quebraba hacia afuera, se cerraba hacia adentro. Había momentos en los que parecía casi tranquilo, demasiado tranquilo. Luego explotaba en decisiones frías, cargos legales, órdenes de restricción, revisión de cámaras, abogados. Cuando fingió una relación con Sara en redes sociales fue una estrategia brillante y aterradora al mismo tiempo. Yo no sabía nada. Pensé que simplemente estaban pasando más tiempo juntos como amigos, pero era una trampa. Heather cayó, fue a su casa, intentó entrar, lanzó macetas, rompió una ventana, lo atacó. Esa fue la primera vez que sentí que la justicia podía alcanzarla. Hasta entonces, todo había sido ambiguo, manipulación emocional, gaslighting, insultos velados, amenazas indirectas, pero eso fue físico, visible, grabado. Cuando su padre apareció en la puerta de Sara días después, supe que no había terminado. Entró con esa energía de hombre, acostumbrado a ser escuchado. Pidió que retiráramos los cargos, habló de enfermedad mental, de bipolaridad, de tratamiento, de que ella necesitaba ayuda, no castigo. Por un momento casi lo sentí, casi. Pero luego recordé el ladrillo, las cámaras, el embarazo inventado, las acusaciones falsas contra mi hermano, las amenazas públicas, y algo en mí se endureció. No era venganza,
era el límite. Cuando se fue, nos dejó con una amenaza envuelta en cortesía. No me querrán como enemigo. Esa noche recibí el mensaje de Heather. Lo leí sola. Fue largo, dramático, culposo, religioso, manipulador. Se presentó como víctima absoluta. Me acusó de destruir su vida, su amor, incluso su supuesto hijo. Me culpó por su aborto, por su pobreza, por su soledad, por su futuro. Lo más perturbador fue el tono. No era rabia, era serenidad. Eso me asustó más que los gritos. Se lo mostré a la policía. No se lo mostré a nadie más. No quería añadir más peso a los hombros de mi hermano. Ese fue mi error. Otra vez guardé algo para protegerlo. Y él lo descubrió. Cuando se enteró, no gritó, no me atacó, solo se cerró. Eso dolió más, porque nuestra promesa era no ocultarnos nada. Yo la rompí. Y por primera vez, el silencio entre nosotros no era por terceros, era por nosotros. Mientras todo eso sucedía, mi trabajo empezó a tambalearse. Mi jefe dejó claro que mi ausencia no era bienvenida. Insinuó que mi puesto podía ser prescindible, que mi segunda al mando lo estaba haciendo demasiado bien. Perder mi trabajo no era solo perder ingresos, era perder estabilidad, rutina, identidad. Heather sabía dónde trabajaba. Eso convertía el edificio en otro espacio vulnerable. Anne intentaba ayudar enviándome ofertas laborales fuera de mi área. Quería sacarme de allí, protegerme, pero cada sugerencia me hacía sentir incompetente, como si mi carrera ya estuviera perdida. Discutimos, no por falta de amor, por agotamiento. La depresión empezó a instalarse sin pedir permiso. No era tristeza constante, era entumecimiento. Era despertarme sin energía aunque hubiera dormido 8 horas. Era sentirme rodeada de gente que me ama y aún así profundamente sola. Mi doctora fue quien lo nombró, depresión. Escuchar la palabra fue más doloroso que el diagnóstico físico, porque significaba que algo dentro de mí estaba colapsando, no solo a mi alrededor. Y aún así, seguía sintiendo culpa por Heather. Eso es lo que más me avergüenza admitir. Cuando pienso en ella durmiendo en su auto, sola, asustada, una parte de mí siente compasión, aunque otra parte recuerda cada daño, cada mentira, cada manipulación. Esa contradicción me rompe. La orden de arresto salió, pero ella seguía libre. Cada coche desconocido me hacía mirar 2 veces. Cada número nuevo en mi teléfono me tensaba el pecho. Vivir en alerta constante es agotador. No físicamente, mentalmente. Es como si tu cerebro no supiera cómo apagarse. Aarón, mientras tanto, cargaba con procesos legales, terapia, trabajo nuevo, la boda de Sofía y Leti y mi estado emocional. Una noche lo vi mirarme como si temiera perderme también, y comprendí algo doloroso. Heather no solo intentó destruir nuestra relación, intentó aislarlo de todos, de mí, de Sara, de quien pudiera ser una amenaza para su control. Cuando fingieron esa relación en redes sociales, no fue solo una estrategia para provocarla, fue una forma de exponer su celosía latente. Ella no soportaba que él tuviera vínculos femeninos fuertes que no dependieran de ella. Yo no era el problema, era la evidencia de que él tenía un mundo más allá de ella. Ahora, mientras escribo esto, no sé exactamente dónde está Heather. Sé que hay cargos, sé que la están buscando, sé que la red legal se está cerrando poco a poco, pero también sé que el daño no desaparece cuando alguien es arrestado. Mi casa todavía necesita nuevas cerraduras, cámaras reales, seguridad. Mi mente necesita más terapia. Mi hermano necesita tiempo. Yo necesito aprender algo que todavía me cuesta. No soy responsable de las decisiones destructivas de otra persona. No soy responsable de su aborto. No soy responsable de su vida. No soy responsable de su enfermedad. Lo que sí soy responsable es de decir la verdad, de no volver a callar, de no intentar cargar con todo para proteger a otros. La orden de arresto no trajo paz, trajo silencio. Y el silencio, descubrí, puede ser más ruidoso que el caos. Cuando Heather dejó de enviar mensajes, cuando ya no aparecieron nuevas amenazas, cuando la policía dejó de llamar cada día, fue como si el mundo hubiera decidido seguir adelante. Pero mi cuerpo no. Yo seguía en alerta, dormía con sobresaltos, me despertaba convencida de haber escuchado una puerta. A veces abría los ojos y tardaba unos segundos en recordar dónde estaba, con quién estaba, si estaba segura. Sara decía que el sistema nervioso tarda más en entender que el peligro pasó. Anne intentaba abrazarme cuando notaba que mi respiración cambiaba en mitad de la noche. Aarón fingía normalidad, pero nada era normal. La conversación que más temía llegó un martes por la tarde. Aarón apareció en mi casa, ya con nuevas cerraduras, cámaras instaladas y sensores activos, y se sentó frente a mí sin decir nada durante varios minutos. Eso nunca es buena señal. Me dijo que Heather había sido localizada, no arrestada aún, localizada. Estaba en otro estado, usando el coche de su hermana sin permiso, viviendo de dinero prestado, presentándose como víctima de violencia doméstica. Eso me dejó sin aire, no porque fuera cierto, sino porque sabía que esa narrativa podía crecer, podía mutar.
podía convertirse en algo legalmente complejo. La policía estaba investigando. Había pruebas, grabaciones, testigos, mensajes, pero las historias, cuando se dicen con suficiente convicción, pueden sembrar dudas. Aarón estaba agotado, no físicamente, existencialmente. Me dijo algo que todavía me duele recordar. Si todo esto se hubiera quedado en que me odiara a mí, lo soportaría. Pero te metió a ti en esto, y eso no lo puedo perdonar. Ahí entendí algo que mi terapeuta llevaba semanas intentando explicarme. Mi culpa no venía de Heather, venía de mi hermano. Yo me sentía responsable porque en mi mente todo empezó cuando decidí hablar. Si yo no hubiera contado nada, si yo hubiera aguantado, si yo hubiera sido menos sensible, si yo no hubiera confrontado, si yo no hubiera sido dama de honor. La lista era infinita, pero era falsa. Hablar no destruyó su relación. La relación ya estaba rota. Hablar solo encendió la luz. Aarón me dijo que estaba orgulloso de mí, y no supe cómo recibir eso, porque parte de mí todavía creía que yo había sido la chispa que encendió el incendio. Los días siguientes fueron extraños. No había nuevas amenazas, no había nuevas crisis, pero mi cuerpo estaba agotado de tanto cortisol. Me diagnosticaron depresión clínica moderada. No fue dramático, fue tranquilo, como quien describe el clima. La medicación fue una conversación larga. Yo no quería, tenía miedo de dejar de sentir, tenía miedo de cambiar, tenía miedo de depender, pero mi terapeuta me dijo algo simple: no es que no estés siendo fuerte, es que llevas demasiado tiempo sobreviviendo. Sobrevivir no es vivir, y eso me golpeó más fuerte que cualquier ladrillo. Ann fue paciente, más paciente de lo que merezco. Hubo un momento en el que me preguntó si realmente quería estar con él o si solo me estaba aferrando a él por seguridad. Eso dolió, pero fue una pregunta válida. El trauma une, pero también puede distorsionar. Nos sentamos una noche en mi cocina, esa misma cocina donde habían instalado cámaras para vigilarme, y hablamos de verdad. Le dije que tenía miedo de que cuando todo se calmara, él se diera cuenta de que esto era demasiado. Él me dijo que el amor no se mide cuando todo está fácil. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a estabilidad. No euforia, no adrenalina, estabilidad. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Kim enfrentaba cargos formales por agresión. Había pruebas claras, video, testigos, daños físicos. Heather acumulaba cargos adicionales por vandalismo, acoso y violación de propiedad. Su padre dejó de llamar. Eso fue lo más inquietante. El silencio estratégico. Aprendí que cuando alguien pierde control directo, intenta recuperar control narrativo. Y así fue. Rumores comenzaron a circular, que yo era manipuladora, que Aarón era violento, que exageramos, que arruinamos su vida. Al principio quise defenderme, explicar, justificar, aclarar, pero mi terapeuta me preguntó: ¿a quién estás intentando convencer? Y no tuve respuesta. La verdad no necesita gritar, solo necesita sostenerse. Una tarde, después de una sesión difícil, me senté en el coche sin arrancarlo y lloré. No por Heather, no por el juicio, no por las cámaras. Lloré por el agotamiento, por haber sido fuerte tanto tiempo, por haber callado tanto tiempo, por haber sobrevivido cosas antes de Heather que nunca procesé del todo. Jeff, mi abuelo, la desheredación, la necesidad constante de no ser una carga. Entendí algo que me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Heather no creó mis grietas, solo supo dónde presionar. Eso fue lo más duro de aceptar. No soy débil, pero tengo heridas, y no puedo seguir fingiendo que no existen. Sara me dijo una frase que no olvidaré: no eres responsable de que alguien te dispare, pero sí eres responsable de aprender a ponerte chaleco. Eso no es culpa, es crecimiento. Hoy, mientras escribo esto, no sé cómo terminará todo legalmente, pero sé esto: mi hermano y yo estamos más unidos que antes, no desde la dependencia, desde la elección. Ann sigue aquí, no por rescate, por decisión. Sara es familia, elegida, sólida, inquebrantable. Heather ya no ocupa el centro de mi mente, sigue siendo un capítulo. Pero ya no es la historia completa. Lo que empezó como un conflicto de boda terminó revelando algo mucho más profundo. No era sobre ser lo suficientemente hermosa para estar en una foto. Era sobre control, celos, narrativas, aislamiento, manipulación, trauma no resuelto. Y sobre aprender que proteger la verdad puede ser doloroso pero necesario. Si alguien me preguntara hoy si me arrepiento de haber hablado, diría que no. Pero sí me arrepiento de haber tardado tanto.